Han estado teniendo problemas con su internet, ¿verdad? Por lo que estaba leyendo en los mensajes. Y varios, creo. Sí, dice Viviana. Sí, válgame Dios. Vamos a dar un minutito más para que acaben de ingresar sus compañeros. De todos modos, conmigo no hay tanto problema. Yo los voy ingresando conforme se van ingresando a las clases. Sí, ¿quién me dijo? Sí, Mode. Muy bien, Mode. Enriqueta. Muy bien, Adolfo. Ahora sí nos equivocó de clase. Déjame extender esta para. No, ahora no. Ay, Adolfo. Muy bien, chicos. No, déjenme ver quién me falta de anotar. Mm, hijo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden, si pueden prender sus cámaras, por favor, los que puedan. Si no pueden, recuerden nada más avisarme por el chat, por WhatsApp, como gusten, el por qué no pueden poner sus cámaras para tenerlo en cuenta. Se escucha muy entrecortado. Válgame Dios. Yesenia. Creo que todos tenemos problemas hoy de internet. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase. El día de hoy vamos a ver los macrólidos, ¿sale? ¿Quién dijo? Yo también, por dos, por tres, no se preocupen. El internet está fallando mucho, creo que ahora por lo nublado y las lluvias y todo lo demás, sabido y por haber qué está sucediendo. Muy bien, entonces vamos a ver los macrólidos el día de hoy, ¿sale? Dentro de la historia de los macrólidos tenemos que, bueno, esto se descubrió en 1953 con Manuel Alexander Maguire, con una cepa del Streptomyces erythraeus. De aquí viene precisamente el nombre de la eritromicina, ¿sale? Y bueno, fue a partir de esa especie que se obtuvieron los primeros macrólidos. Entonces de ahí tenemos precisamente la eritromicina, la más usada, de hecho, cuando uno es alérgico a la penicilina, utilizamos la eritromicina. Aquí estos macrólidos son antibióticos, pues, naturales, precisamente del Streptomyces, que fueron creados. Posteriormente, pues, como todos los antibióticos, se volvieron semisintéticos, que se refieren a semisintéticos, que utilizaron tanto el Streptomyces como tecnología un poquito más avanzada para hacer el macrólido. Y posteriormente, bueno, se volvieron sintéticos, es decir, ya no se necesitó el Streptomyces para realizar o crear nuevos antibióticos de macrólidos y pues ya prácticamente todo fue por vía de tecnología. Y estos pues, van a ocupar un lugar destacado en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias intracelulares. Aquí, bueno, como todos los antibióticos tienen cierto anillo, en este caso el anillo de lactano, que es un macrocíclico,
Por eso el nombre de los macrólidos a este tipo de antibióticos. Y bueno, da diferentes cantidades de átomos que van a comprender la molécula. Va a depender la cantidad de átomos, los antibióticos que van a salir de cada uno de estos. Por ejemplo, si tienen 14 átomos en estos anillos de lactona macrocíclico, vamos a tener la eritromicina y la claritromicina. Si tienen 3 átomos en el anillo de lactona macrocíclico, se va a llamar acitromicina. Y si tiene 16 átomos en el anillo de lactano macrocíclico, vamos a tener la espirimicina, ¿sale? Comúnmente los antibióticos más usados de los macrólidos, yo creo que por lo menos todos hemos tomado alguno de estos, es la eritromicina, la claritromicina y la que hoy en día con el COVID ha estado mucho en auge es la acitromicina, ¿sale? De hecho, fueron uno de los antibióticos dados para COVID. Recuerden que COVID es un virus, pero bueno, se daba también porque se veía cierta mejoría en pacientes con COVID-19 con este tipo de antibióticos, ¿sale? Recuerden que para virus no utilizamos antibióticos, utilizamos retrovirales, es decir, los que luchan contra los virus. Antibióticos se refiere con los que van a luchar y eliminar como tal a las bacterias, ¿sale? Nada más hago referencia que la citromicina se vio cierta mejoría, cierta cuestión dentro de COVID. Digo, no sé si ustedes lo escucharon en algún momento, que hasta estaba ya, no en desuso, pero ya no había venta de este medicamento en farmacia porque pues, se ocupaba para este tipo de enfermedad. Ok, ¿qué mecanismo de acción? En síntesis, el mecanismo de acción de los macrólidos va a inhibir la síntesis proteica ligándose de forma inversablemente a la subunidad del ribosoma 50S, ¿sale? Todos los antibióticos lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas en la pared celular, solamente que actúan en diferente forma de esa inhibición de la síntesis de proteínas. En este caso, va a ir directamente a la subunidad ribosomática 50S, es decir, directamente en el núcleo al momento de hacer la síntesis de proteínas. No nos vamos a meter tanto en esto de la síntesis de proteínas porque esto ya va más ligado a la bioquímica. Sale que ustedes en algún momento van a llevar esa materia, pero bueno, va como tal a la inhibición de esta síntesis de proteínas a la subunidad ribosómica 50S. Ese es su mecanismo de acción. Digo, si ustedes lo leen y lo leen en un libro y todo eso, el mecanismo de acción lo van a encontrar demasiado amplio porque les va explicando paso por paso qué hace el macrólido. Digo, en síntesis, esto es lo que deben de saber que hace este antibiótico. Muy bien. Viviana, ¿nos puede leer el primer mecanismo de resistencia que tenemos aquí, que es el 1? Sí. Resistencia intrínseca. Mecanismo natural de las enterobacterias mediante el cual el macrólido no atraviesa la membrana bacteriana debido a un efecto de permeabilidad. Muy bien. Entonces, gracias Viviana, el primer mecanismo de resistencia es intrínseco. En este caso, ¿qué es resistencia? Cuando la bacteria ya no le hace efecto el medicamento, este antibiótico, porque la bacteria ya hizo una resistencia, ya generó ciertas barreras para que ya no sea destruido esa bacteria contra el antibiótico. Y es por eso que al momento de que nosotros utilizamos, pero así en muchas veces el mismo antibiótico en una persona por la misma infección, va a ser resistencia a esa bacteria. El primer mecanismo de resistencia es intrínseco, que es un mecanismo natural que va a crear las propias enterobacterias o bacterias que vamos a estar nosotros luchando con ese antibiótico del macrólido y ya no va a atravesar como tal la membrana bacteriana, ya se va a quedar afuera el antibiótico y adentro la bacteria normal y ya no va a poder luchar, es decir, va a tener una barrera prácticamente dejando afuera el antibiótico sin que pueda penetrar la bacteria y realizar la inhibición de la síntesis de proteína directamente en la enterobacteria, ¿sale? Adolfo, ¿nos puede leer el punto número 2 del mecanismo de resistencia? Sí. Modificación del ARN ribosomal, mediado por plasmidos o transposones que modifican una metalisa que modifica el ARN ribosomal, alterando la afinidad por el antibiótico. Ok,
Gracias, Adolfo. Entonces, ¿qué es lo que hace la enterobacteria? Modifica una parte de su ARN, de su ácido ribonucleico, ¿sale? Es decir, la parte donde va a ser la síntesis de proteínas dentro de la bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Ya el antibiótico ya no va a ser efectivo cuando penetra la bacteria, la membrana de la bacteria, y va hacia su ARN, ya no lo va a destruir, ya no va a ser la inhibición de ese subunidad ribosomática 50S. ¿Por qué? Porque ya hizo otra nueva barrera la bacteria, ¿sale? Ese es el segundo mecanismo de resistencia hacia este antibiótico. Ney, ¿nos puede leer el punto número 3 de la resistencia del antibiótico? Sí, 3. Bomba de flujo. Se desarrolla a través de una bomba que expulsa activamente al antibiótico del interior bacteriano. Macrólidos de 14 y 15 átomos. Muy bien, gracias, Ney. Entonces, ¿qué hace también la bacteria? Hace que pase el antibiótico adentro de ella, pero lo que hace es una bomba de flujo, es decir, una vez que ingrese, vuelve a expulsar el antibiótico hacia afuera y ya no hace su mecanismo de acción, ¿sale? Entonces, llevamos tres mecanismos. Uno, la resistencia intrínseca, crea una barrera como permeable entre la bacteria y el antibiótico y choca el antibiótico y no lo deja pasar, ¿sale? Segundo mecanismo de resistencia, modificas adentro su ARN en la bacteria y al momento de que pasa el antibiótico, su membrana y entra la bacteria y va directamente a la subunidad del 50S ribosomática, hace otra membrana y ya no deja que penetre el antibiótico al ARN, ¿sale? Entonces el antibiótico ya no hace su efecto. Siguiente mecanismo de resistencia, hace una bomba de flujo. El antibiótico pasó la membrana, se encuentra dentro de la bacteria y lo que hace es expulsar el antibiótico fuera de la bacteria y ya no hace su efecto y la bacteria sigue viva, ¿sale? Muy bien. Vamos con la cuarta y último mecanismo de resistencia. Diana, ¿nos puede leer si se escucha ahora su micrófono o no se escucha? Claro Ok. que sí. Creo. Número 4, por favor. Modificación enzimática. La enzimática era la 4, ¿no? Sí, así es. Las bacterias producen una esterasa que modifica por hidrólisis la estructura química de los macrólidos. Muy bien, gracias, Diana. Efectivamente, ¿qué es lo que hace la bacteria? Hace como un ácido que se llama esterasa, que hace que destruya el antibiótico dentro de la bacteria y ya no existe el antibiótico, ¿sale? ¿Por qué hablamos de los mecanismos de resistencia? Y eso comúnmente todas las bacterias lo hacen. Digo, no lo habíamos tocado hasta este punto porque quería llegar a precisamente los macrólidos, que son los que hacen un poquito mayor de resistencia. ¿Qué pasa? Ya no hace efecto correspondiente el antibiótico y por eso cuando va el paciente, ¿qué cree? Me dio el medicamento y sigo igual, ya terminé mi tratamiento 7 días, ya tengo 14 días y sigo igual con la misma sintomatología. ¿Por qué? Porque la bacteria ya se protegió y ya no le va a hacer efecto el antibiótico, ¿sale? Por eso hablamos de este mecanismo de resistencia. Y por eso es importante que cuando el paciente recaiga otra vez con la misma infección o con la probable misma infección, no debemos de dar ni el mismo antibiótico y pensar en dar algún otro antibiótico de otra familia, ¿sale? Como las otras familias que ya vimos, aminoglucósidos, betalactámicos, ¿sale? Entonces, es por eso que debemos saber estos mecanismos importantes de resistencia que hacen las bacterias. Muy bien, ¿qué farmacocinética tiene los macrólidos? Su absorción, ¿sale? Recuerden que la farmacocinética es lo que hace el cuerpo al antibiótico o al medicamento. En este caso, la absorción del antibiótico se va a llevar en las primeras porciones del intestino delgado, es decir, del duodeno y del yeyuno, que va a ser inactivado por el pH gástrico. Es decir, el ácido gástrico va a hacer que se inactiven los antibióticos y no lleguen a su acción importante. No han visto ustedes anatomía 2, pero bueno, tenemos
el estómago y después del estómago tenemos el intestino delgado. Las primeras porciones del intestino delgado se llaman duodeno, que es lo que va conectado del estómago hacia abajo, y después yeyuno, ¿sale? Entonces, como tiene que pasar, nosotros nos tomamos el antibiótico por la boca, lo pasamos, lo deglutimos y pasa hacia el estómago, el antibiótico puede ser inactivado por el pH gástrico. Los antibióticos, en este caso de los macrólidos, tienen una capa entérica que protegen contra el pH del ácido gástrico y pasan completamente hacia lo que es el intestino delgado para poderse absorber y llegar a hacer su acción correspondiente hacia la bacteria, ¿sale? Esto, bueno, por eso es lo que les comentaba de la capita entérica, eso lo había leído y se me había olvidado, la capita entérica, o que sean en cápsulas. Las cápsulas protegen el antibiótico, es decir, el polvito que tienen adentro de las cápsulas, y lo llevan hacia el intestino delgado, donde se abre la cápsula y vacía todo el contenido y puede ser absorbido, ¿sale? Su distribución, pues, es ya sea por el oído medio o la membrana timpánica, los senos paranasales y su secreción por bronquial. Esa va a ser su distribución. No se van a distribuir en el líquido cefalorraquídeo y en el cerebro. Eso es bastante importante porque no van a causar alteraciones directamente en el sistema nervioso. Pueden atravesar la barrera placentaria y la leche materna. Estos macrólidos no se pueden dar, ahora sí con un no grande, pónganlo si quieren en su libreta, no se dan durante la lactancia materna y durante el embarazo, ¿sale? Por ejemplo, los betalactámicos sí los podemos dar. Los aminoglucósidos, dependiendo, podemos darlos o no, ¿sale? Pero estos macrólidos no los podemos dar durante el embarazo porque pasan a placenta y pasan a bebé, y no los podemos dar durante la lactancia materna porque pasan por la leche materna, ¿sale? Entonces pónganlo así en rojo en su libreta, en su apunte, como gusten, no darlos. También se van a unir a un grado variable a las proteínas plasmáticas, es decir, el antibiótico viaja por la sangre, llega a una proteína plasmática de la sangre, lo agarra y lo lleva de la manita hacia el lugar donde va a llevar a cabo su acción. Para eso nos sirven las proteínas de la sangre, la proteína que más se une en todos los medicamentos, y supongo que lo vieron con la doctora al principio de las clases, cuando vieron farmacocinética y farmacodinamia, es la albúmina. La albúmina es la proteína que agarra de la manita al antibiótico. Comúnmente a todos los antibióticos los agarra de la manita y los lleva hasta donde está la bacteria, lo deja allí para que el antibiótico haga su acción correspondiente, ¿sale? Eso es la ayuda de las proteínas plasmáticas. Su metabolismo va a ser por vía hepática, ¿sale? Es decir, la degradación del antibiótico lo van a ser llevado en el hígado. Y es por eso es importante, como todos los antibióticos y como todos los medicamentos, valorar si el paciente no tiene enfermedades del hígado, porque hay medicamentos que no podemos darlos con el hígado mal, porque no se van a poder llevar a cabo su metabolismo, ¿sabe? Y su excreción, es decir, su eliminación, va a ser por vía urinaria, es decir, por la vía renal. Es por donde se van a excretar este tipo de antibióticos. ¿Dudas, preguntas, chicos, con esto que vamos explicando? ¿Sí queda entendido el mecanismo de la resistencia y cuál es su farmacocinética de los macrólidos? Ney, Diana, Viviana, Adolfo, Mode, Cari, Enriqueta. ¿Queda dudas? ¿No? Ok. Si no le entienden a algo, díganme, porque después van a parir chayotes cuando sea el examen semestral, ¿sale? Y no crean que viene muy sencillo. Ahí es donde todos van a reprobar. Muy bien. Su espectro de acción, es decir, ¿a qué bacterias vamos a nosotros a matar con estos macrólidos, ¿sale? Casi todos matan a las mismas bacterias, ¿sale? Nada más va a depender cuándo hay que usarlos y cuándo no, ¿sale? Nuestro criterio clínico es cuando nosotros vamos a dar el antibiótico, ¿sale? Entonces, la primera generación suele ser de los bacteriostáticos, es decir, que eliminan la bacteria, ¿sale? Con dosis altas y en bacterias con crecimientos que adquieren un carácter bactericida, los matan. Sugieren una segunda generación que se concentran en dosis terapéuticas bactericidas. Es decir, ¿qué hacen estos? Eliminar la bacteria, que eso es bactericida, y bacteriostático, hacer que las bacterias ya no crezcan, ¿sale? Esto lo vimos al principio de farmacología cuando yo retomé las clases, ¿sale? Y cuando vimos las generalidades de los antibióticos. Hacen bacteriostático y bactericida.
Si no se acuerdan de las definiciones, anoten esas dos palabras y vuélvanlas a buscar en las diapositivas que vimos al inicio con los antibióticos, en las generalidades de los antibióticos, o búsquenlas en internet o donde ustedes gusten, pero apréndanse esas dos palabras para farmacología, ¿sale? Muy bien. Ahí. Entonces, ¿qué reacciones van a tener adversas a estos antibióticos? Y bueno, antes de ver las reacciones adversas, tengo una pregunta que hacerles y la voy a dejar al aire, si no ya tomo a ver a quién. ¿Qué diferencia hay entre una reacción secundaria al medicamento y a que sea una alergia al medicamento? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Qué diferencia hay entre una reacción secundaria y entre una alergia al medicamento, chicos? Podría En ser la que- mayoría de ¿Quién me va a contestar primero? ¿Diana? No sé. Ah, ¿quién me habló? Viviana y Diana, ¿verdad? Sí. Ok, primero Diana y ya después Viviana. A ver, Diana. Bueno, en los casos de la intoxicación o alergia, puede presentarse sarpullidos y en algunos casos vómito y en algunas ocasiones la inflamación de la garganta. En Ajá. los efectos secundarios puede presentar lo que son mareos, vómitos, diarreas y pues igual puede presentar algunos dolores de cabeza o incluso también se puede presentar la intoxicación. Ok, muy bien, Diana. Viviana, lo mismo, dice. Sí, pues similarmente que en los efectos secundarios puede ser igual que le dé a la persona temperatura, ¿no? Fiebre o igual como el salpullido. Bueno, si es una vacuna, podría ser que la vacuna se le pueda poner roja o así. Y en la alergia, pues igual, algunos en unas ocasiones pues pueden ser mortales. Muy bien, Para no efectivamente. decirlo casi igual. Muy bien, Viviana. Gracias, Viviana, y gracias, Diana. Efectivamente, esos. Eh, ¿Quién me va a yo, mencionar? ¿Quién bueno, es yo? yo le, Mode. Muy bien, Mode. Mode, Cuénteme. bueno, con respecto a la alergia, se supone, bueno, yo he visto que cuando eres alérgico a un medicamento simplemente no te lo puedes tomar. Bueno, Así es. después de haber de que te hayas dado cuenta de que eres alérgico a un medicamento, no lo puedes consumir. Y las reacciones, pues, son aquellas que te provoca el medicamento. Muy bien, efectivamente, Mode. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, entre estas dos reacciones, digámoslo así. ¿No? Ok, en general, efectivamente, Diana, Viviana y Mode tienen muchísima razón con lo que nos acaban de comentar. Diana y Viviana nos comentaron qué síntomas tienen cada una de ellas y efectivamente, lo mismo que dijeron mis compañeras. Ay, Adolfo, o sea, bueno, son los síntomas que presentan entre una reacción y una alergia y están súper bien con esa parte y qué bueno que lo diferencien. Mode lo que nos acaba de comentar y nos los complementó un poco muchísimo mejor a lo que nos dijeron Diana y Vianey. ¿A qué se refiere una reacción secundaria? Una reacción secundaria es lo esperado que puede pasar con un medicamento, sea antibiótico, analgésico, antihistamínico, diurético, antihipertensivo, lo que ustedes gusten. La reacción secundaria es lo que podemos esperar del medicamento. Sin embargo, no es alérgico el paciente a ese medicamento, ¿sale? Es decir, los síntomas que nos mencionaron Viviana y Diana. ¿Qué es alergia? Cuando el paciente, y como nos los mencionó Mode, ya no lo puede tomar porque le causó una reacción más grande, no esperada. Recuerden, secundario es lo esperado. Alergia es lo no esperado del medicamento y que ya no lo va a poder tomar de por vida con los síntomas que nos presentaron Viviana y Diana. El salpullido, la inflamación de la garganta o edema, que se pueda convulsionar, fiebre, malestar general, irritación, comezón. Entonces, eso quiere decir que ya el paciente ya no lo puede tomar. Entonces, diferencia, reacción secundaria, lo esperado del medicamento, dolor de cabeza, un poquito de náuseas, diarrea, dolor en la boca del estómago, dolor de cabeza, mareo.
es lo esperado, lo podemos esperar o no, no a todos los pacientes les da, pero una alergia es lo que no esperamos, lo que no debe de pasar jamás y puede pasar en un paciente, ¿sale? Entonces, esas son las diferencias en general de una reacción secundaria y de una alergia, para que lo tengan muy presentes. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen, no, es que la eritromicina me causó dolor de cabeza y soy alérgico a eso. No, es lo normal que podemos esperar del medicamento. Si el paciente me dijera, no, es que me tomé la eritromicina y me salieron, pero un buen de ronchas en todo el cuerpo, casi me ahogaba y me daban una comezón que no tiene idea. Ah, entonces fue alérgico al medicamento, ¿sale? Y quiere decir que es alérgico a la familia de ese medicamento, es decir, alérgico a los macrólidos en este caso y no podemos dar ningún macrólido si tuvo una alergia con alguno de estos macrólidos que vimos. Ok, entonces, ¿qué reacciones adversas puede tener esos macrólidos? Digestivas, dispepsia, es decir, como inflamación en la pancita y eructos, dolor abdominal, náuseas, vómito y bueno, en ocasiones algo que se llama estenosis pilórica, que se le cierra el píloro, ¿sale? Puede haber reacciones hepatobiliares en hígado y en vías biliares, un incremento de los valores de algunas enzimas que se encuentran en el hígado y en la bilis. Se pueden poner ictéricos, es decir, amarillitos como piolín y fiebre. Neurológicamente puede haber dolor de cabeza, mareos y disminución de la audición como tal, es decir, que no escuchen los pacientes. Que haya dermatológicas, un poco de erupción exantemática o urticaria, normal, pero si aumenta esta erupciones con granos grandotes y con muchísima comezón, entonces ya no es una reacción secundaria, es una alergia. ¿Y qué contraindicaciones tenemos con estos medicamentos? Como les dije, que lo pusieran ahí en su libreta, en grande y en rojo, no en embarazadas, no en lactancia materna, ¿sale? Y no en enfermedades hepáticas, como hepatitis C, como insuficiencia hepática, ¿sale? O cáncer hepático, no, no se pueden utilizar porque no se van a metabolizar y van a causar, ahora sí, reacciones secundarias, pero graves. Y bueno, algo que no habíamos tocado en algunos otros medicamentos, pero en esto sí, porque es así como que un punto más específico en los macrólidos. Con algunos medicamentos no los podemos dar porque potencializan ya sea la acción del antibiótico o ya sea de estos medicamentos. Es decir, potencializan los efectos de medicamentos como carbamazepina, como medicamentos de corticosteroides, ciclosporinas, digoxinas, teofilina y valproato de magnesio o warfarina. La carbamazepina, pues, es un medicamento que se utiliza para algunas neuropatías. Los corticosteroides son medicamentos como la prednisona, dexametasona, hidrocortisona. Las ciclosporinas comúnmente se utilizan para algunos tratamientos de artritis reumatoide o algunas otras enfermedades reumatológicas. Digoxina se utiliza para el corazón. La teofilina para los pacientes que tienen para el pulmón. El valproato de magnesio para los que convulsionan y la warfarina es para los pacientes para coagulación. Entonces, con estos medicamentos no podemos dar los macrólidos porque potencializan la acción de estos medicamentos, ¿sale? Es decir, hacen más acción estos medicamentos y van a causar mayores efectos adversos en pacientes que toman estos medicamentos, ¿sale? Muy bien. Le cambio a la siguiente. Muy bien, entonces vamos a ir viendo antibiótico por antibiótico y vamos a ir describiendo las dosis de una vez de estos tipos de antibióticos, ¿sale? Entonces vamos a empezar con el más reconocido y el más usado durante la práctica clínica que tenemos, la eritromicina, ¿sale? La eritromicina, pues, se inactiva con los jugos gástricos, como dijimos, con todos los macrólidos, por eso viene en una capsulita para que ingrese al estómago y se vaya al intestino delgado, que es donde se va a absorber. Habíamos comentado que pasan las barreras de líquido cefalorraquídeo, es decir, por el cerebro, y la leche materna y la placenta. Por eso no se pueden dar estos antibióticos durante lactancia y durante el embarazo, ¿sale? ¿Contra quién van a luchar este antibiótico?
comúnmente contra los bichos como el Streptococo piógenes, el Staphylococcus pneumoniae, perdón, Staphylococcus piógenes, el Streptococcus pneumoniae, los neumococos resistentes a las penicilinas, por eso bacterias que son resistentes a las penicilinas damos lo que son la eritromicina, ¿sale? ¿Con qué otros bichos van a luchar estos antibióticos? Contra el Corynebacterium, la Listeria monocytogenes, lo que es el Clostridium tetani, para el tétanos también funciona, para el Haemophilus influenzae, una bacteria que crea infecciones del sistema respiratorio superior e inferior, contra la Neisseria meningitis y con la Moraxella catarrhalis, es decir, contra bacterias que crean infecciones en el sistema respiratorio superior y sobre el sistema respiratorio inferior, ¿sale? Contra las neumonías no sirven mucho, pero sí como por ejemplo para una faringitis, una infección de la garganta, nos sirven muchos estos antibióticos. Solamente hay que saber bien las dosis que yo le voy a estar otorgando a los pacientes, ¿sale? Y a eso vamos. La dosis del paciente, ¿sale? ¿Cuánto vamos a darle de antibiótico de eritromicina a los pacientes? Las dosis en pediátricos, en niños, es de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día. Como los otros antibióticos que veíamos que eran miligramos por kilogramo por día, también lo mismo aquí, ¿sale? Y aquí se los vamos a dar cada 6 o cada 8 horas, ¿sale? Dependiendo la infección que tenga el paciente. Y su dosis máxima, recuerden que DM es dosis máxima, es hasta 2 gramos para no causar reacciones adversas y no intoxicar o hacer alérgico a su paciente. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué presentaciones hay? Bueno, para los niños hay soluciones de 250 miligramos sobre 5 mililitros. Y para los adultos, cápsulas, que es muchísimo más fácil, de 250 y 500 miligramos, que es la dosis que le corresponde a los adultos, de 250 a 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas o hasta cada 12 horas. En los niños solamente es cada 6 o cada 8, no lo podemos dar cada 12 horas porque si no, no va a ser su efecto contra la bacteria. ¿Ya lo notaron, chicos? Bueno, todos nosotros ya lo tienen que tener porque se los pedí sobre su tarea. Y eso ya fue hace mucho. Vamos con el ejemplo. Recuerden que para esta clase ya tienen que tener listo su lápiz, su pluma, su sacapuntas, su goma y su calculadora. Entonces, vamos con el ejemplo. Dijimos, dosis con niños de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día, cada 6 o cada 8 horas. La presentación y única presentación que conocemos es de 250 miligramos sobre 5 mililitros. No hay más presentaciones, no hay pierde. Entonces, tenemos un niño que pesa 23 kilos con 400 gramos. 23,400. ¿Qué dosis voy a utilizar? 40 miligramos por kilogramo por día. Recuerden, puedo utilizar 30, 35, 40, 45, 50 miligramos por kilogramo por día. La dosis que ustedes gusten la pueden utilizar, ¿sale? Entonces vamos a utilizar la media, las de 40. Entonces multiplico 40 miligramos por los 23,400 kilogramos que pesa su niño y nos dan 936 miligramos. Vamos con la regla de 3 de siempre que hacemos con cada uno de los medicamentos para los niños. Los 936 miligramos que me salieron durante el día, tengo que ver cuántos mililitros le voy a dar al pequeño. Multiplico, hago mi regla de 3. 936 miligramos por 5 mililitros entre lo que me salga por 250 miligramos, que es lo de la suspensión. 936 miligramos por 5 mililitros me salen 4,680. Esos 4,680 los divido entre 250 miligramos, me dan un resultado de 18,72 mililitros durante 24 horas. Lo voy a dividir entre 4 porque se lo voy a dar cada 6 horas a mi niño. Entonces, los 18,76 mililitros lo divido entre 4, me salen 4,6 o 4,68 mililitros cada 6 horas. Se lo voy a dar a mi niño, es decir, 4,6 mililitros o 4,5 mililitros cada 6 horas.
¿Sí queda entendido? Ney, Diana, Viviana, Adolfo, Mode, Cari, Enriqueta. ¿Sí queda entendido? ¿Sí, Adolfo? Mueva su cabecita. Muy bien. Profe, Ey, ahí las horas podemos utilizar que es cada 6 o cada 8. así es decir, lo divides cada 4 si es cada 6 horas. Entre 3 si es cada 8. Va a depender, ahora sí que depende el tipo de infección, qué tan grave se encuentre el niño, se lo voy a estar dando, ¿sale? Entonces, ese criterio va a depender la gravedad del paciente, cuántos años tiene el niño, porque no se lo voy a dar a un pequeñito de 3, 4 años que no se va a tomar, si sabe re feo, el medicamento cada 6 horas, ¿verdad? Mejor se lo dejo cada 8 horas, aunque le dé más medicamento, pero cada 8 horas, ¿sale? Entonces va a depender de esos criterios. Muy bien. Entonces, les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan ahorita, lo van a hacer yo creo que en menos de 5 minutos. Y no se los voy a preguntar ahorita, se los voy a preguntar hasta la hora de salud pública. ¿Sale? Recuerden que los últimos 20 minutos de salud pública los ocupamos para eso. Entonces, su caso clínico es un niño que va a pesar 11 kilos, 11,500. 11,500 va a pesar su niño. 11,500. La dosis que van a utilizar es de 50 miligramos por kilogramo por día. Niño 11,500, dosis 50 miligramos por kilogramo por día. ¿Qué presentación? La única que tenemos de 250 miligramos en 5 mililitros. Bueno, no, lo van a hacer ahorita, nos quedan 3 minutos. Y lo van a dividir cada 8 horas. Entonces, saquen sus cuentas y me las van poniendo en el chat, como siempre, el resultado que obtengan. Sí, sí. Me los van poniendo. Profe, no lo escuché, ¿me lo podría repetir? Lo pongo aquí. Peso de 11,500. Dosis 50 miligramos por kilogramo por día. Cada 8 horas. Presentación 250 miligramos por 5 mililitros. Listo, Cari, lo anoté allí en el chat para que puedas ver, o para que lo puedan ver, chicos. Y me van poniendo sus respuestas, por favor. Si se llega a cortar la clase, lo vemos entonces en la salud pública, pero si no, vayan poniendo sus respuestas. Gracias, Viviana. Vamos a... Ok, Viviana ya lo puso, le pongo palomita acá. Diana también ya lo puso. Gracias, Diana. Enriqueta, gracias, Enriqueta. Ney también ya lo puso. Me faltan los demás. Me falta Ceci, me falta Yesenia, me falta Adolfo. De sus dosis. Ceci, gracias, Ceci. Adolfo, gracias. Falta Yesenia, nada más. ¿O no, Cari?